Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Tercer y último bloque antes del parcial, de nuestro segundo parcial. Otra cuestión a tener en cuenta, recuerden que si entre los dos parciales obtienen 13 puntos, pueden aspirar a promocionar la materia. Se promociona con 7, pero en este caso les quedaría un 6,50 y pueden llegar a promocionar. No así si les queda menos de 4 para llegar a final. Esto es muy importante porque por ahí algunos estudiantes se confunden al respecto. Recuerden que para poder llegar a final tienen que tener entre 4 puntos y 6. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar al repaso entonces de lo que nos queda. Una cuestión a tener en cuenta, dijimos antes, era esta distinción entre raza y racialismo científico. Y el racialismo científico son básicamente teorías que van a considerar estas diferencias biológicas vinculadas con las aptitudes, el fenotipo, las formas, y se van a dedicar, por ejemplo, a pesar los cerebros, a tratar de mostrar diferencias vinculadas con lo innato entre negros y blancos, o a demostrar la superioridad de la raza blanca. Y esto va a ocurrir, presten mucha atención, tanto en el siglo XIX, como tenemos en la placa, en diferentes lugares como Estados Unidos, Francia, Italia, como en el siglo XX. A través de los test de inteligencia, etc. Bueno, esto es importante que repasen porque les podemos llegar a preguntar algunos autores específicos, el país de donde son oriundos y qué es lo que ellos proponen al respecto. Categorías centrales también en la última unidad: etnocentrismo, sociocentrismo, además de racismo. El etnocentrismo, para usar una de las categorizaciones que aparecen en nuestro manual, es proponer que los valores y las formas en las cuales nuestro grupo social hace las cosas son las mejores y son superiores a otras. Y el sociocentrismo es exactamente lo mismo, pero vinculado con nuestra clase social. Un autor que trabaja de manera pormenorizada la cuestión del racismo, que es la otra categoría importante, es Biorka, que nos va a plantear que en las sociedades contemporáneas hay 4 tipos de racismos que van desde los prejuicios, desde estereotipar a otros grupos, desde estigmatizarlos, a llevar acciones en contra de estos grupos, hasta institucionalizarlas y generalizarlas, incluso si estas personas toman el poder del Estado y proponen políticas de racismo masivo, como por ejemplo el nazismo. Y por último tienen un texto, que es uno de los que está aparte del manual, que es una etnografía acerca de los puertorriqueños que venden crack en Harlem, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. ¿Qué es lo central de esta etnografía? Lo que se propone mostrar el autor acerca de cómo sobreviven estas personas y cómo el contexto en el cual migraron los padres y los abuelos de estos puertorriqueños que iban a trabajar a las fábricas cambia con el neoliberalismo. Él está haciendo su trabajo de campo en la década del 80, entre el 85 y el 90, donde empieza a ser más importante el sector servicios. Y estos hijos de puertorriqueños tienen que intentar buscar trabajo en el empleo formal, en el empleo legal, sin haber terminado sus estudios secundarios, por ejemplo. Porque priorizaron, ellos pensaron que iban a poder trabajar, al igual que sus padres y abuelos, en las fábricas, en lugares donde el aprendizaje del trabajo se realiza en el puesto de trabajo,
y en este caso necesitan otro tipo de aptitudes que no se corresponden con el hábitus de clase del cual ellos participan, que tiene que ver con modos machistas de conducirse, con formas patriarcales de organización de ese mundo, y que además ellos portan a través de su acento, de su forma de vestir, el estigma que tienen los puertorriqueños en Estados Unidos. Todo esto hace que ellos no puedan mantener sus trabajos en el mundo blanco de las oficinas de Manhattan y sí sean exitosos en la venta de drogas, en la economía subterránea, en la economía informal, en el barrio. Entonces nosotros podemos aplicar aquí todos los conceptos vistos durante todas las unidades de nuestra materia antropología y dar ejemplos, que es algo que solemos pedir en los parciales, así que mucha atención con esto, una buena lectura de esta etnografía para poder dar cuenta de cómo todas estas categorizaciones se pueden aplicar y a la hora de analizar lo que les pasa a Rey, a César o a Primo en sus trabajos en Manhattan, o por ejemplo Rey, que es quien tiene todos los negocios de venta de crack, a la hora de intentar formalizar o blanquear sus actividades económicas, no puede hacerlo porque no tiene las competencias que se requieren para poder sortear todos los mecanismos burocráticos que le plantea el Estado, y en este sentido él fracasa en el mundo formal, pero es un emprendedor exitoso, como dice Bourgeois, en el mundo informal. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con nuestro repaso. Mucho éxito. Nos vemos en el segundo parcial y bueno, aquí nos vemos pronto.